Sí, ya. Va. Bueno, pues la semana pasada nosotros nos quedamos en todas las divisiones que iban a salir a partir de la tráquea cuando se dividía en dos y nos daba dos bronquios principales, uno izquierdo y uno derecho. Las generaciones los bronquios que salían de los dos primarios y después de los secundarios, ¿ok? Y de ahí cómo llegamos hasta una 12ª generación o una 17ª generación, ¿ok? Y algo también muy importante que pudimos revisar la semana pasada era esto, ¿ok? Cuando ya llegábamos a la división en alveolos, bueno, sacos alveolares que están llenos de alveolos, cómo íbamos a encontrar a la barrera hematoaérea, que estaba formada por la capa de celulares alveolares, ya sea tipo 1 o 2, que nos iban a dar la pared del alveolo, la membrana basal de este epitelio, la membrana basal capilar y el endotelio capilar, que justo en esta membrana hematoaérea nos íbamos a encontrar pues el intercambio gaseoso, ¿ok? Eso ya está explicado. Vamos a revisar un poquito de anatomía de los pulmones como tal. Tenemos que los pulmones van a ser órganos pares, tenemos dos, y van a estar situados en la cavidad torácica, ¿ok? Y van a estar rodeados por una membrana pleural, ¿ok? Vamos a tener dos, dos pleuras, ¿ok? Una pleura parietal y una pleura visceral. Lo vamos a ver en esta imagen mejor. Tenemos que la membrana, tenemos dos membranas pleurales, ¿ok? Una parietal y otra visceral, ¿ok? La membrana pleural visceral es la que está en contacto directo con el tejido pulmonar, ¿ok? Es la que está en contacto directo con el pulmón, ¿ok? Y la membrana pleural parietal es la que está subsecuentemente después de esta. ¿Se acuerdan del pericardio? Entonces, es algo similar. Hay un pericardio fibroso que se divide en parietal y en visceral. Ahora vamos a tener que los pulmones tienen una pleura, pero se divide en dos, en una parietal y en una visceral. La visceral es la pleura que está en contacto directo con el pulmón y la parietal la que le sigue, yendo de adentro hacia afuera, ¿ok? Va a haber un espacio entre la pleura visceral y la pleura parietal. A ese espacio le vamos a llamar cavidad pleural. ¿Ok? ¿Alguien se conectó? Veo. Ah, no. Bueno. Entonces quedamos que nuestro espacio entre las dos pleuras, ya sea parietal y ya la visceral y la parietal, se va a llamar cavidad pleural, ¿ok? Esta cavidad pleural va a ser muy importante porque al momento de conocer patologías del sistema respiratorio, sobre todo de pulmones, veremos que influye demasiado este espacio entre las dos pleuras, ¿ok? Ahora bien, vamos a tener que nuestros pulmones, el pulmón derecho va a tener 3 lóbulos, ¿ok? Y estos lóbulos van a estar separados por dos fisuras, ¿ok? Entonces, estas van a ser las fisuras, remarco con otro color, estas van a ser las fisuras que van a separar a los lóbulos del pulmón derecho. Entonces, nuestro pulmón derecho va a tener 3 lóbulos, ¿ok? Uno superior, uno medio y uno
inferior. ¿Ok? Entonces, pulmón derecho tiene 3 lóbulos. ¿De acuerdo? Ahora bien, el pulmón izquierdo va a tener dos lóbulos. ¿Por qué? Porque acuérdense que el corazón es de mayor tamaño del lado izquierdo y entonces va a haber una impresión cardíaca que se llama incisura cardíaca. ¿Ok? Esta es la incisura cardíaca y es donde va a estar recargadito el corazón. ¿Ok? Del lado izquierdo. De ahí viene la explicación. Parte de la explicación de por qué el pulmón izquierdo solo tiene 2 lóbulos. ¿Ok? Uno superior y uno inferior. ¿Ok? Entonces, nuestro pulmón izquierdo va a tener una incisura cardíaca, que es la impresión del corazón, y una fisura, ¿ok? Que es lo que divide en 2 lóbulos al pulmón izquierdo. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí de la anatomía de nuestros pulmones? No, bro. ¿No? No, profesor. Bueno. Esto ya lo revisamos. Aquí esta imagen nos puede ilustrar más la cavidad pleural. Vamos a tener que nuestros pulmones van a abarcar desde la primera costilla hasta alrededor de la octava novena. Depende de en qué parte de la respiración nos encontremos, ya sea inspiración o expiración. ¿Ok? También tenemos que la parte superior del pulmón se va a llamar vértice, ¿ok? O ápice, pero el nombre correcto es vértice del pulmón. La parte inferior le llamaremos base del pulmón, ¿ok? Ahora bien, aquí encontramos en vistas laterales a las fisuras que nosotros vimos en la diapositiva anterior, que es lo que nos dividía en lóbulos a nuestros pulmones. Vean las dos fisuras que tiene nuestro pulmón derecho, y esta fisura le llamaremos fisura oblicua a la fisura más inferior, y a la fisura más superior le llamaremos fisura horizontal. ¿Ok? Nuestro pulmón izquierdo solo va a tener una fisura y le llamaremos fisura oblicua, más su incisura cardíaca, que es donde va a estar recostado del lado izquierdo nuestro corazón. ¿Ok? Si vemos a los laterales a cada uno de nuestros pulmones, encontraremos esto, ¿ok? Y le vamos a llamar hilio pulmonar, ¿ok? Y el hilio pulmonar va a contener a las 2 venas pulmonares, a las 2 arterias pulmonares y al paquete de nervios que va a estar inervando a nuestros pulmones, ya sea respectivamente izquierdo o derecho, ¿ok? Entonces, a los laterales, aquí estaría el corazoncito. Entonces, en relación directa con el corazón, van a salir estos hilios pulmonares, uno izquierdo y uno derecho, que va a contener 2 venas pulmonares, 2 arterias pulmonares y el paquete nervioso que va a estar dando la inervación a nuestro pulmón. ¿Ok? Bueno, vamos a revisar un proceso muy importante que se llama ventilación pulmonar. ¿Ok? ¿Qué es la ventilación pulmonar? Es el proceso de respiración que va a comprender a la inspiración y a la expiración. Entonces, al proceso que incluye estos dos hechos le vamos a llamar ventilación pulmonar o respiración. ¿Ok? Entonces, entendamos por inspiración, para hacernos más fácil la vida, meter aire. Expiración, sacar ese aire. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. Este proceso de ventilación pulmonar, o bueno, más bien el movimiento de aire, del aire dentro y afuera de los pulmones, va a depender de cambios de presión.
¿ok? Y estos cambios de presión pues van a estar basados en una ley que se llama la ley de Boyle, ¿ok? Ley de Boyle. Y esta ley de Boyle dice, en resumen, que el volumen de un gas va a variar en relación inversa a la presión, ¿ok? Cuando la temperatura permanece constante. Estos dibujitos lo simplifican mucho la explicación de esta ley. Vean en el primer recipiente, en donde tenemos de volumen 1 litro y la presión 1 atmósfera, ¿ok? Esto es como, por decirlo así, nuestros pulmones en reposo. Disminuye el volumen, aumenta la presión, ¿ok? Y viceversa. Aumenta el volumen, disminuye la presión, ¿ok? Sería lo mismo que si tuviéramos 1 litro, vean cómo va a disminuir de nuevo a 1 atmósfera, ¿ok? Esto se refiere a la ley de Boyle, en donde el volumen de un gas va a variar en relación inversa a la presión, ¿ok? Entonces, a menor volumen, mayor presión, inversamente, a mayor presión, menor volumen, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. No, profesor. Ok, denme un momento. Denme un minuto. Bueno, vamos a ver ambos procesos, tanto de inspiración como expiración. Y bueno, la inspiración se va a producir cuando la presión alveolar disminuye por debajo de la atmosférica, ¿ok? Entonces nosotros inspiramos cuando la presión dentro del alveolo disminuye por debajo de la presión atmosférica. Más adelante va a haber imágenes que lo ilustran, ¿ok? Y la inspiración va a estar dada por la contracción del diafragma, ¿ok? El diafragma se contrae y por lo tanto va a descender la cavidad torácica, ¿ok? Y también, bueno, primero vamos a dividir a los músculos de la respiración en dos: músculos inspiratorios y músculos expiratorios, ¿ok? Que van a ser músculos que van a ayudar a la ventilación pulmonar, ¿ok? Dentro de los músculos inspiratorios encontraremos al esternocleidomastoideo, a los escalenos, a los intercostales externos. Acuérdense que los intercostales se dividen en externos, medios y profundos, ¿ok? Y al diafragma. Y en los músculos expiratorios vamos a encontrar a los intercostales internos, a los oblicuos internos y a los oblicuos externos internos, perdón, a los transversos abdominales y al recto abdominal, ¿ok? Y también al diafragma, pero muy secundariamente, ¿de acuerdo? Ahora bien, entonces volvemos en donde íbamos y tenemos que la inspiración se va a producir cuando la presión alveolar disminuye por debajo de la presión atmosférica. Vamos a empezar con este primer dibujito en donde tenemos a nuestro paciente en reposo, con el diafragma relajado, ¿de acuerdo? O sea, no está inspirando ni está expirando, ¿de acuerdo? Es un reposo. Tenemos que la presión atmosférica tendrá un valor constante de 760 milímetros de mercurio. La presión alveolar o del alveolo en reposo va a ser igual a la atmosférica, de 760 milímetros de mercurio, ¿ok? Y la presión intrapleural, acuérdense, la presión que hay en la cavidad pleural, por así decirlo, entre la pleura visceral y la pleura parietal, la presión que va a existir en este lugar va a ser de 756 milímetros de mercurio, ¿ok? Al momento de inspirar, al momento de meter aire, la presión alveolar
va a descender 2 milímetros de mercurio. O sea, va a bajar a 758 milímetros de mercurio, ¿ok? Y la presión intrapleural también va a disminuir 2 milímetros de mercurio, ¿ok? A 754 milímetros de mercurio. Y eso nos va a dar el hecho de inspiración. Y el diafragma se va a contraer, ¿ok? Entonces, la inspiración se produce, ahora sí ya recapitulando, cuando la presión alveolar disminuye por debajo de la atmosférica. Acuérdense, en reposo la presión alveolar y la atmosférica eran iguales, ¿ok? Durante la inspiración, la presión alveolar va a disminuir tomando en cuenta la presión atmosférica, ¿ok? Se va a contraer el diafragma y los músculos intercostales externos. Esto va a aumentar el tamaño del diámetro del tórax y va a disminuir en consecuencia la presión intrapleural, ¿ok? Y esto va a promover que se expandan los pulmones, ¿de acuerdo? Al expandirse los pulmones, va a disminuir la presión alveolar, de manera que el aire así se desplace a favor de un gradiente de presión, ¿ok? Entonces, así el aire que entra por las vías respiratorias altas, con pulmones expandidos y una caja torácica que también aumentó su diámetro, va a entrar o va a llegar a los alvéolos gracias a un gradiente de presión, ¿ok? Por esa presión que disminuyó dentro del alvéolo y dentro de la presión intrapleural, va a poder entrar el aire y llegar a los alvéolos y poder realizar el cambio, el intercambio gaseoso, ¿ok? En la barrera hematoaérea. Y bueno, la contracción de los músculos intercostales externos y del diafragma va a separar las costillas, y va a aumentar en diámetro nuestra caja torácica. Este ejemplo de la cubeta es muy clásico para explicar esto. Durante la inspiración, las costillas se mueven hacia arriba y hacia afuera, ¿ok? Entonces las costillas se van a mover hacia arriba y hacia afuera. Lo mismo que si movieras el asa de este balde del agua. Se mueve hacia arriba y hacia afuera, ¿ok? Y eso va a aumentar el tamaño de tu caja torácica para que los pulmones también aumenten de tamaño, ¿ok? Para que se expandan. Y así el aire pueda entrar gracias a ese gradiente de presión, a ese cambio de presión, ¿ok? Bueno, vamos a tener un hecho. Esto fue inspiración. Hasta aquí vimos inspiración, ¿ok? Va a existir algo que se llama inspiración forzada, ¿ok? Es cuando metemos, nosotros sin ser consciente de ello, estamos metiendo y sacando aire, o sea, inspirando, expirando, inspirando, expirando, inspirando, expirando, ¿de acuerdo? Pero cuando hacemos esto, cuando metemos aire forzosamente de más, esto se llama inspiración forzada, ¿de acuerdo? En la inspiración forzada también van a participar los músculos inspiratorios accesorios, ¿ok? Ya en la inspiración forzada ya no solamente van a participar los intercostales externos y el diafragma. En la inspiración forzada van a entrar los músculos accesorios, que es el esternocleidomastoideo, los escalenos y, aquí hace falta, los pectorales menores. ¿Ok? Entonces, los pectorales menores junto con los escalenos y el esternocleidomastoideo se van a considerar músculos accesorios de la inspiración. ¿Ok? Que nos van a ayudar a expandir, obviamente, más nuestra caja torácica y así entre un mayor volumen de aire. ¿Ok? Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Que es inspiración apenas? No, bro. ¿No? No. Bueno, si para la inspiración la
presión dentro del alvéolo y dentro de la cavidad pleural disminuyó 2 milímetros de mercurio respectivamente. Acuérdense que esto se rige por la ley de Boyle, que el volumen de un gas varía en relación inversa a la presión. ¿Ok? Ahora vamos a revisar expiración. ¿Ok? La expiración se va a producir cuando la presión alveolar es mayor que la presión atmosférica. ¿Ok? Entonces la presión dentro del alvéolo va a subir ahora 2 milímetros de mercurio sobre la presión atmosférica. ¿Ok? Nuestro diafragma se va a relajar, así como también los intercostales externos. ¿Ok? Y esto va a permitir, con los intercostales externos relajados, va a permitir que la cavidad torácica se retraiga. ¿Ok? Así como también los pulmones pues regresen a su tamaño original. Y esto también, y la relajación de los músculos intercostales externos y la relajación del diafragma va a incrementar la presión ahora de la presión intrapleural. ¿Ok? Acuérdense, íbamos en 754 durante la inspiración, va a volver a los 756 en la expiración, la presión intrapleural. ¿Ok? Y así, con estas presiones dentro del alvéolo y dentro de la cavidad pleural aumentadas, el aire se va a desplazar de los pulmones hacia la atmósfera, ¿ok? Y esto ya le vamos a llamar expiración, ¿de acuerdo? Y bueno, en la expiración forzada, volvemos a mencionar, intercostales internos son los responsables de la expiración, al igual que la relajación del diafragma. Vamos a encontrar que para la expiración forzada, que es lo contrario de la inspiración forzada. En la inspiración forzada tú haces esto, jalas aire del más que jalas inconscientemente. En la expiración forzada sacas más aire de lo que inconscientemente haces, ¿ok? Entonces, en la expiración forzada va a implicar la contracción de los intercostales internos y de los abdominales. Los abdominales van a incluir al oblicuo interno, al oblicuo, al transverso abdominal y al recto abdominal, ¿ok? Los músculos abdominales van a participar en la expiración forzada, ¿ok? Vamos a encontrar un concepto. Vamos a encontrar un concepto que se llama distensibilidad. ¿Okay? ¿Qué es la distensibilidad pulmonar? Es la facilidad con la que pueden expandirse los pulmones y la pared torácica gracias a estos cambios de presiones, ya sea, en este caso, en la baja de la presión intraalveolar e intrapleural, nos van a provocar, o bueno, los pulmones más bien tienen esta propiedad de distensibilidad, que son, que pueden cambiar, pueden expandirse gracias a los cambios de presiones, ¿ok? Vamos a encontrar patologías en donde la distensibilidad se encuentra afectada, ¿ok? O sea, los pulmones pierden la propiedad de expandirse, aún así cambian las presiones y obviamente nos vamos a encontrar frente a problemas respiratorios. Pero bueno, eso ya lo revisaremos en su momento, solamente es para que se queden con el concepto de esto mismo, ¿ok? De la distensibilidad. Vamos a revisar un resumen, ¿ok? Vamos a tener que durante la inspiración, aquí ya lo podemos ver mejor en los dibujitos, que durante la inspiración la presión dentro del alvéolo va a disminuir 2 milímetros de mercurio en relación a la presión atmosférica, ¿ok? Y bueno, durante la inspiración el tamaño de la cavidad torácica va a aumentar, que quiere decir las costillas se van a hacer hacia abajo hacia arriba y hacia los lados, lo cual nos va a aumentar el volumen de los pulmones, ¿ok? Por lo tanto, su tamaño, ¿de acuerdo? Y durante la expiración, el diafragma
se va a relajar. Vean, el diafragma contraído desciende, ¿ok? ¿Para qué? Para que los pulmones puedan hacerse más grandes tanto a lo ancho como a lo largo. Y durante la expiración, el diafragma se relaja, vuelve hacia arriba y los pulmones, por lo tanto, van a regresar a su forma, a su tamaño original. La caja torácica reduce también su tamaño y la presión ahora alveolar va a aumentar, ¿ok? A 762 milímetros de mercurio para que el aire pueda ser expulsado de manera vertical por vías aéreas superiores, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. ¿No? Bueno. Vamos a revisar conceptos acerca de tipos de respiración, ¿ok? Solo den un momento en lo que contesto un mensaje. Bueno, ahora sí. Vamos a encontrar. Primero hablaremos de la eupnea. Ay. Eupnea. ¿Ok? ¿Qué es la eupnea? Básicamente la respiración normal. ¿Ok? Y esto, en relación a su frecuencia, o sea, una frecuencia respiratoria, va de los 12 a las 17 respiraciones por minuto. ¿De acuerdo? Según la bibliografía que nosotros consultemos. La taquipnea va a ser el aumento de la frecuencia respiratoria. ¿De acuerdo? O sea, el aumento por encima de estos valores. Consideramos taquipnea ya en la clínica una respiración mayor a las 17 respiraciones por minuto, ¿ok? Y una bradipnea le vamos a llamar así a una disminución de la frecuencia respiratoria. Aquí sí entran los 12 respiraciones por minuto. Menos de 12 respiraciones por minuto, ¿ok? Entonces, en situaciones normales, nosotros vamos a respirar en eupnea, ¿ok? Con esas variaciones de frecuencia, ¿ok? De 2 a 17, y eso es normal. Una taquipnea va a ser el aumento de la frecuencia respiratoria por encima de las 17 respiraciones por minuto. Una bradipnea va a ser la disminución de la frecuencia respiratoria por debajo de las 12 respiraciones por minuto, ¿ok? Ahora bien, vamos a encontrar algo que se llama movimientos respiratorios modificados. Vamos a encontrar en los movimientos respiratorios modificados a la tos, el estornudo, el suspiro, el bostezo, el sollozo, el llanto, la risa, el hipo y la presurización del oído medio. ¿Ok? Ahorita explicamos uno por uno.
pero estos van a ser movimientos respiratorios modificados, o sea, que no son ni eupnea, o sea, no es una respiración normal, no es una taquipnea ni una bradipnea, o sea, no está ni por arriba ni por abajo de la respiración normal, ¿ok? Entonces, comenzamos con la tos. ¿Alguien me puede decir qué es la tos? Porque vienen sus tarjetitas. ¿Nadie? Bueno, la tos es la definición de las tarjetitas es un poco más corta, pero la definición de tos en cuanto al sistema respiratorio es algo más complicada. ¿Qué es la tos? La tos va a ser una inspiración larga y profunda, o sea, metes mucho aire por segundos más de lo normal, ¿ok? Seguida de un cierre completo de la glotis. Acuérdense de la glotis, esa tapita de cartílago que tenemos en la laringe, ¿ok? Entonces, la tos va a ser una inspiración, metemos aire por varios segundos y profundamente, ¿ok? Se va a cerrar la glotis completamente y esto va a producir una expiración fuerte, que esto va a abrir a la glotis, ¿ok? De forma brusca y así enviando una bocanada de aire a través de las vías respiratorias superiores, ¿ok? Y bueno, los estímulos de este arco reflejo, porque la tos es un arco reflejo, va a ser producidos por un cuerpo extraño alojado en la laringe, en la tráquea o la epiglotis, o por irritación de las vías superiores bajas. Estamos hablando desde bronquios principales hasta las últimas generaciones, ¿ok? Entonces, la tos es una entrada brusca y profunda de aire. Imiten el toser, ¿ok? Si analizas esos movimientos, estás metiendo aire profundamente, eso va a cerrar la glotis y por los cambios de presiones va a abrirse de manera de una bocanada de aire, ¿ok? O sea, mucho aire va a salir repentinamente y esto pues obviamente va a abrir la glotis, ¿de acuerdo? Ocurre la tos gracias a una irritación de, de las vías respiratorias bajas o porque encontramos algún cuerpo extraño en la laringe, en la tráquea o en la epiglotis, ¿ok? Y se considera la tos un mecanismo de defensa del sistema respiratorio, ¿ok? ¿Qué es el estornudo? El estornudo va a ser la contracción en espasmo de los músculos expiratorios, de los músculos de la expiración, ¿ok? Entonces, en un estornudo se va a contraer de manera en espasmo a los músculos expiratorios y esto va a expulsar aire a presión, ¿ok? A través de la nariz y la boca. Si se notan en un estornudo, el aire que sale por nariz y boca, que incluso sale como aerosol, como spray, lleva más presión que a diferencia de una tos. Ya veremos tanto tos como en enfermedades del sistema respiratorio, pero esto se debe a que los mecanismos de la tos son muy diferentes a los del estornudo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, para fines de propagación de esta nueva enfermedad que es el COVID, envía mayores residuos víricos y una mayor cantidad de aerosoles un estornudo que la tos, ¿ok? Pero al final de cuentas son iguales de peligrosas en estos casos. Bueno, ¿qué puede provocar un estornudo? También el estornudo se da principalmente por una irritación de la mucosa nasal. Y las principales enfermedades respiratorias que tienen como síntoma a los estornudos empiezan colonizando la mucosa
nasal, ¿ok? ¿Y de qué va acompañada? De una rinorrea, o sea, un escurrimiento nasal, porque principalmente antes de caer en un estornudo, nuestro cuerpo quiere evitar la entrada de ese agente extraño mediante moquito, ¿ok? Antes de utilizar el estornudo como recurso. ¿Qué es el suspiro? El suspiro es una inspiración larga y profunda. Y esta va a seguir de inmediato por una expiración, pero más corta. ¿Ok? Y más intensa. ¿Ok? Entonces, el suspiro es una inspiración larga y profunda. ¿De acuerdo? Pero va seguido inmediato por una expiración más corta, pero también más profunda. ¿Ok? O sea, vayan haciendo como intentando imitar estos movimientos respiratorios para que entiendan la definición, ¿ok? El suspiro es una inspiración larga y profunda, pero se sigue después de una expiración más corta y más intensa, ¿ok? O sea, inspiras profundo y largo y expiras corto e intensamente, ¿ok? ¿Sale? Entonces ya vimos tos, estornudo, suspiro. ¿Qué es un bostezo? El bostezo es una inspiración profunda a través de la boca bien abierta, ¿ok? Y esto va a producir una depresión exagerada de la mandíbula. Acuérdense que depresión es bajar, ¿ok? O sea, nuestra mandíbula desciende exageradamente en el bostezo, ¿ok? ¿Y por qué puede estimular al bostezo? Pues somnolencia o por el bostezo de otra persona. Aquí entra una teoría de por qué bostezamos cuando es lo que la gente conoce como que te están pegando el sueño, por así decirlo. ¿Y en qué consiste eso? No está bien estipulado aún científicamente, pero las teorías más aceptadas quiere decir o explican que cuando nosotros vemos bostezar a alguien, nuestro cerebro trata de imitarlo, esté o no somnoliento, ¿ok? O sea, si nosotros no tengamos sueño, por reflejo, por imitación, si nosotros vemos a una persona bostezar, nuestro cerebro intenta imitarlo, ¿ok? Y entonces pues se va a dar este movimiento respiratorio modificado que es el bostezo, ¿ok? Que es una inspiración profunda a través de la boca bien abierta y esto va a producir una depresión exagerada de la mandíbula, ¿ok? ¿Qué es el sollozo? Es una serie de inspiraciones convulsivas, o sea, muchas inspiraciones, como cuando de chiquitos ¿cómo dicen? Nos privamos, de que ya ni estamos llorando, pero nada, estamos así como, pues sí, sollozando, es la manera correcta de decirlo, ¿ok? Entonces son inspiraciones convulsivas seguidas por una expiración prolongada, o sea, si lo graficamos en líneas, es inspiraciones seguidas, convulsivas y expiración prolongada. ¿Ok? O sea, inspiramos varias veces y expiramos una sola vez, pero de manera profunda y prolongada. ¿Ok? Eso es un sollozo. ¿De acuerdo? En el sollozo, la glotis se cierra antes de lo normal. Es como que se descoordina la glotis después de cada inspiración, de manera que ingresa poco aire a los pulmones durante pues la inspiración. ¿Ok? Ahí está la explicación fisiológica. En el llanto, ¿qué va a ocurrir? El llanto es una inspiración seguida de varias expiraciones cortas. ¿Ok? Entonces en el llanto es lo contrario del sollozo. Inspiramos, pero tenemos expiraciones cortas, ¿ok? Y convulsivas. Es exactamente al revés del sollozo. En el sollozo tenemos varias inspiraciones cortas y poco profundas y una expiración profunda. ¿De acuerdo? Ahí la diferencia. Es lo mismo pero al revés.
¿ok? Durante el llanto, la glotis va a permanecer abierta y los pliegues vocales vibran, ¿ok? Y pues el llanto se va a asociar a expresiones faciales y al lagrimeo, ¿ok? Regularmente, pues, es que el llanto por respiración, digo, por definición, es un movimiento respiratorio. No, el llanto no es el hecho de llorar. A llorar es el concepto de lagrimeo, ¿ok? Entonces el llanto como tal es un movimiento respiratorio modificado, ¿de acuerdo? Bueno, la risa. La risa son los mismos movimientos básicos que el llanto. ¿Qué quiere decir? En la risa también inspiramos varias veces de manera corta y expiramos de manera profunda, ¿ok? Pero la diferencia de la risa con el llanto es que las expresiones faciales son diferentes. En el llanto siempre se asocia a tristeza y la risa, por lo regular, a felicidad o sensaciones afines o iguales, ¿ok? A veces hay momentos de catarsis emocionales en donde la risa y el llanto son indistinguibles, ¿ok? Porque su patrón respiratorio es básicamente el mismo, ¿de acuerdo? Vamos con el hipo. ¿Qué es el hipo? El hipo es la contracción espasmódica del diafragma. Acuérdense que el diafragma contraído desciende, ¿ok? Entonces, el hipo es la contracción espasmódica del diafragma seguida por el cierre espasmódico también en espasmo de la glotis, ¿ok? Es lo que hace el... Traten de imitarlo y traten de imitar un hipo. El diafragma se va a contraer, va a bajar rápidamente de una forma espástica y la glotis también se va a cerrar, ¿ok? Y esto va a producir un sonido agudo durante la inspiración, ¿de acuerdo? El estímulo o qué provoca el hipo cotidianamente va a ser una irritación de las terminaciones nerviosas sensitivas del tubo digestivo. El hipo tiene un origen nervioso, ¿ok? Por lo regular se da cuando se irritan las terminaciones nerviosas del tubo digestivo, ¿va? Hay, ya lo veremos en los tratamientos más adelante, por ejemplo, en una crisis del hipo, lo primero que se busca es que se esté asociando a una irritación del nervio vago, ¿ok? O también podemos estar hablando de una irritación de los nervios autónomos del sistema digestivo. Entonces, ¿cómo te das cuenta? ¿Cómo vas a tratar esto? Es por ensayo y error. Tú tratas primero para el nervio vago, no funciona, pues obviamente es el sistema autónomo nervioso del sistema digestivo, ¿ok? Entonces ya veremos en su momento cómo se tratan los diferentes orígenes del hipo. Bueno, en hipos prolongados, porque un hipo normal, al final de cuentas, es autorresolutivo, se quita solito, ¿de acuerdo? Métodos como el jalar aire dentro de una bolsa de cartón, digo, de papel, el que te asusten y el azuquitar que usaban las abuelitas, no tiene nada que ver, no tiene ningún fundamento, no sirve en realidad. Por ejemplo, el jalar aire dentro de una misma, en una bolsa de, de papel, si el origen de tu hipo es por una irritación vegetativa del sistema nervioso, lo único que estás haciendo es aumentarlo. Entonces puede ser contraproducente este tipo de remedios. ¿De acuerdo? Ya por último, ¿qué es la presurización del oído? Todos hemos viajado en carretera y al momento de que se nos tapan los oídos, como que nosotros los destapamos al abrir la boca o al hacer una cierta presión sobre nuestros oídos. ¿Sí lo han hecho? ¿O sí saben a más o menos a qué me refiero? O cuando nadamos y se nos mete agua al oído, antes de siquiera inclinar nuestra cabeza hacia un lado y sacar el agua, hacemos eso. ¿Sí saben a qué tipo de movimiento me estoy refiriendo? O por ejemplo nos apretamos la nariz
y y el aire al momento como que expiramos, pero con la nariz apretada, y entonces así sentimos como esa pérdida de presión dentro del oído. ¿Lo han hecho? Sí, profesor. Ok. Bueno, era lo que me interesaba a ver, un momento. Era lo que me interesaba que entendieran. Bueno, por definición, la presurización del oído va a ser cuando nariz y boca permanecen cerradas y el aire de los pulmones sale de manera forzada, pero a través de la trompa auditiva, ¿ok? Hacia el oído medio. Ya vimos la división del oído. Bueno, es usada por personas cotidianas, como nosotros, cuando los cambios de presiones hacen que se sienta cerrado el conducto auditivo medio, en un viaje en carretera, en avión, pero esta maniobra en realidad es más empleada por los buzos durante el descenso en el agua para así más o menos igualar la presión que hay en el oído medio con la del oído externo, ¿ok? Esto es, el oído maneja varias presiones, tanto en oído externo como medio e interno, pero pues eso ya es meternos en cosas de otorrinolaringología. Ya no, sí está muy avanzado hablar de las presiones que se manejan en el oído, pero sí son diferentes. Entonces, cuando cambia la presión del oído externo con la del oído medio, es cuando nosotros tenemos esa sensación de como que está cerrado o como que escuchamos poco, que es como lo que pasa en viajes a carretera, al nadar, etcétera, ¿ok? Entonces la maniobra de presurización del oído medio es básicamente la despresurización del oído medio. ¿Qué quiere decir? En vez de expulsar el aire de los pulmones por nariz y boca, lo estás expulsando por el oído medio. Y así reviertes esas presiones e igualas la presión del oído externo con la del oído medio. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Segurísimos? ¿Nadie más tiene una duda?